Me llamo Eduardo Mendoza. Tengo 62 años y nunca pensé que llegaría a contar esta historia. Durante 4 décadas, construí mi vida alrededor de una mentira, o mejor dicho, alrededor de una verdad que decidí enterrar tan profundo que casi llegué a creer mi propia versión de los hechos. Todo comenzó con esa maldita fotografía familiar que colgaba en la sala de mi casa. Era un retrato de mi esposa Carmen y yo con nuestros 3 hijos: Roberto, el mayor; Ana, la del medio; y Sofía, la menor. La foto había sido tomada en 1995, cuando los niños aún eran pequeños. Carmen lucía radiante con su vestido azul marino. Yo llevaba mi mejor traje gris, y los niños sonreían con esa inocencia que solo tienen cuando no conocen las complejidades del mundo adulto. Durante años, esa imagen fue el centro de nuestra sala. Los visitantes siempre comentaban lo hermosa que se veía nuestra familia, lo felices que parecíamos, y yo asentía con orgullo, fingiendo que todo era tan perfecto como aparentaba en esa instantánea congelada en el tiempo. Pero hay cosas que las fotografías no pueden capturar. No pueden mostrar los secretos que se esconden detrás de las sonrisas, las verdades que se guardan en el corazón, o las decisiones que tomamos por amor y que terminan definiendo el resto de nuestras vidas. La mañana del 15 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra. Carmen había salido temprano al mercado, Roberto estaba en su trabajo, Ana vivía en otra ciudad con su esposo, y Sofía, Sofía acababa de llegar de visita con su nuevo esposo, Mauricio. Se habían casado apenas 6 meses antes, y esta era la primera vez que él pasaría una temporada larga en nuestra casa. Mauricio era un hombre de unos 35 años, abogado de profesión, con esa actitud arrogante que caracteriza a quienes creen que su título universitario los hace superiores a los demás. Desde el primer día, noté que miraba todo en la casa como si estuviera evaluando su valor, como si ya estuviera calculando herencias futuras. Esa mañana, mientras yo regaba las plantas del jardín, escuché un ruido extraño proveniente de la sala. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Dejé la manguera y corrí hacia adentro, encontrándome con una escena que jamás podré olvidar. El marco de la fotografía familiar estaba hecho pedazos en el suelo. Los cristales brillaban esparcidos por todas partes, y el retrato de nuestra familia yacía arrugado entre los fragmentos. Mauricio estaba parado junto a la pared, con una expresión extraña en el rostro, mientras Sofía lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. Mauricio me miró con esa sonrisa despectiva que tanto me molestaba. Se cayó solo. Suegro, estos marcos viejos ya no sirven. Pero yo sabía que eso no era cierto. Ese marco había estado colgado en el mismo lugar durante más de 20 años. Había resistido terremotos menores, los juegos de los niños cuando eran pequeños, y hasta el paso del huracán que azotó la región hace 5 años. No se cayó solo. Insistí, agachándome para recoger los pedazos del cristal. Este marco estaba bien asegurado. Fue entonces cuando Mauricio dijo las palabras que cambiarían todo. De todas formas, esa foto no debería estar ahí. Esa niña no es tuya, ¿verdad? El mundo se detuvo a mi alrededor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía gritó el nombre de su esposo, claramente molesta por su comentario, pero el daño ya estaba hecho. Después de tantos años guardando el secreto, alguien más lo sabía. Me quedé inmóvil, con los pedazos de cristal en las manos, sintiendo como pequeñas gotas de sangre comenzaban a brotar donde los fragmentos más afilados habían cortado mi piel. Pero el dolor físico no era nada comparado con la angustia que sentía en el pecho. ¿Cómo? Fue lo único que logré articular. Mauricio se encogió de hombros con esa actitud despreciativa que tanto detestaba. Por favor, suegro, solo hay que ver la foto. Los otros 2 niños se parecen claramente a usted y a mi suegra. Pero esa niña tiene rasgos completamente diferentes. Cualquier persona con ojos puede darse cuenta. Sofía se puso pálida. Durante todos estos años, ella nunca había cuestionado su lugar en la familia. Para ella, yo era simplemente su padre, punto. Pero ahora, las palabras de su esposo habían plantado una semilla de duda que sabía que crecería hasta convertirse en una pregunta imposible de ignorar. Mauricio, basta, le dijo Sofía con voz temblorosa. No hables de cosas que no entiendes.
Pero él no se detuvo. Entiendo perfectamente, Sofía. Y creo que tú, padre, también entiende de qué estoy hablando. Me levanté lentamente, dejando caer los pedazos de cristal. Mis piernas temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de la verdad que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Mauricio, dije con voz firme, aunque por dentro me sentía completamente destrozado, te voy a pedir que salgas de mi casa. Ahora. Él se rió. Su casa. Interesante elección de palabras. Suegro. En ese momento, Carmen regresó del mercado. Al ver la escena, los cristales en el suelo, mi cara pálida, Sofía llorando, y Mauricio con esa sonrisa arrogante, inmediatamente supo que algo grave había pasado. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó dejando caer las bolsas de la compra. Mauricio se dirigió hacia ella con la misma actitud despectiva. Nada grave, suegra. Solo estábamos hablando de la paternidad y la honestidad familiar. Carmen se puso blanca como la pared. Después de 30 años de matrimonio, ella sabía exactamente a qué se refería Mauricio. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada compartimos el peso de un secreto que habíamos guardado por décadas. Sofía, dije, volteándome hacia mi hija, necesitamos hablar. Pero Mauricio no había terminado. Oh, sí, definitivamente necesitan hablar. Pero primero, creo que deberíamos aclarar algunas cosas sobre esta casa y sobre quién tiene derecho a qué. No entendí inmediatamente lo que quería decir, pero pronto lo descubriría. Mauricio no solo había roto la fotografía familiar, había abierto una caja de Pandora que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Esa noche, después de que Sofía y Mauricio se fueran a un hotel, porque me negué rotundamente a que él siguiera durmiendo bajo mi techo, Carmen y yo nos quedamos despiertos hasta altas horas, hablando sobre cosas que habíamos evitado discutir durante años. ¿Crees que él sabe toda la verdad?, me preguntó Carmen, acurrucada junto a mí en la cama. No lo sé, respondí, acariciando su cabello canoso. Pero definitivamente sospecha más de lo que nos gustaría. ¿Qué vamos a hacer, Eduardo? Esa era la pregunta que me atormentaba. Durante 27 años, habíamos vivido con la decisión que tomamos cuando Sofía tenía apenas un año. Una decisión que creímos que era la correcta, que creímos que protegeríamos a todos los involucrados. Pero ahora, con las sospechas de Mauricio y su actitud agresiva, me daba cuenta de que tal vez era hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. No lo sé, Carmen, le dije finalmente, pero creo que ya no podemos seguir huyendo de la verdad. La verdad sobre Sofía se remonta a 1997, cuando ella tenía apenas un año y medio. Para entender la situación completa, debo retroceder aún más, hasta 1995, cuando nuestra vida familiar parecía perfecta desde afuera, pero estaba llena de grietas que solo Carmen y yo podíamos ver. En esa época, yo trabajaba como supervisor en una fábrica textil, un empleo que me mantenía fuera de casa largas horas. Carmen se dedicaba al hogar y cuidaba de Roberto, que entonces tenía 8 años, y Ana, que tenía 5. Económicamente no nos iba mal, pero tampoco nadábamos en la abundancia. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, con lo justo para mantener a la familia. La hermana de Carmen, Patricia, era completamente diferente a mi esposa. Donde Carmen era responsable y hogareña, Patricia era impulsiva y soñadora. Había tenido varios trabajos y relaciones, siempre buscando algo mejor, algo que la hiciera sentir realizada. A los 28 años, Patricia seguía soltera y vivía una vida que Carmen consideraba demasiado libre. En 1995, Patricia comenzó una relación con un hombre llamado Alejandro Ruiz. Era un comerciante próspero, dueño de varias tiendas en el centro de la ciudad. Alejandro estaba casado, pero según Patricia, su matrimonio estaba acabado y pronto se divorciaría para estar con ella. Carmen y yo sabíamos que eso era muy poco probable, pero Patricia estaba enamorada y no quería escuchar razones. La relación duró casi 2 años. Durante ese tiempo, Patricia parecía más feliz de lo que la habíamos visto nunca. Alejandro la llenaba de regalos, la llevaba a restaurantes elegantes y le prometía un futuro juntos. Patricia llegó incluso a dejar su trabajo, porque Alejandro le aseguraba que él se haría cargo de todos sus gastos. En marzo de 1996, Patricia descubrió que estaba embarazada.
Recuerdo claramente la noche que vino a nuestra casa para contárnoslo. Estaba radiante, convencida de que el embarazo sería el impulso final que necesitaba Alejandro para dejar a su esposa. Ahora sí va a divorciarse, nos decía una y otra vez. Ahora que vamos a tener un hijo juntos, no puede quedarse en ese matrimonio sin amor. Carmen y yo intercambiamos miradas preocupadas, pero no dijimos nada. Patricia era adulta y tenía derecho a tomar sus propias decisiones, aunque fueran equivocadas. Durante los siguientes meses, el comportamiento de Alejandro cambió gradualmente. Las visitas se hicieron menos frecuentes, los regalos más escasos, y las promesas de divorcio se postergaron indefinidamente. Para cuando Patricia estaba en su 6º mes de embarazo, Alejandro había desaparecido completamente de su vida. Patricia quedó devastada. No solo había perdido al hombre que amaba, sino que se encontraba embarazada, sin trabajo y con muy pocos ahorros. Su casero la amenazó con desalojarla si no pagaba los meses de renta atrasada, y su situación se volvió desesperante. Carmen, que siempre había sido la hermana protectora, insistió en que Patricia viniera a vivir con nosotros. Es familia, me decía cuando yo expresaba mis reservas sobre tener una persona más en una casa que ya se sentía pequeña para 4. No podemos abandonarla en un momento así. Así fue como Patricia llegó a vivir con nosotros en septiembre de 1996, a solo 3 meses de dar a luz. Los últimos meses del embarazo fueron tensos. Patricia estaba deprimida y amargada, culpándose a sí misma por haber creído en las promesas de Alejandro. Carmen trataba de animarla, pero era difícil. La presencia de Patricia en la casa también afectaba a Roberto y Ana, que no entendían por qué su tía estaba siempre triste y por qué sus padres parecían preocupados todo el tiempo. Sofía nació el 12 de diciembre de 1996 en el hospital público de la ciudad. Era una bebé hermosa, con grandes ojos oscuros y cabello negro y rizado. Desde el momento en que la vi, sentí una conexión especial con ella, tal vez porque sabía que su camino en la vida sería más difícil que el de mis otros hijos, o tal vez simplemente porque era imposible no amar a esa pequeña criatura inocente. Los primeros meses después del nacimiento de Sofía fueron los más difíciles. Patricia intentaba ser una buena madre, pero la depresión posparto y su situación financiera la abrumaban. Lloraba constantemente, y había días en que no podía ni siquiera levantarse de la cama. Carmen y yo terminamos haciéndonos cargo de la mayoría del cuidado del bebé. Fue durante este periodo que comenzamos a formar un vínculo profundo con Sofía. Yo me levantaba en las madrugadas para alimentarla cuando lloraba, Carmen le cambiaba los pañales y la bañaba, y Roberto y Ana la trataban como si fuera su hermana menor. Para todos los efectos prácticos, Sofía se había convertido en parte de nuestra familia. En marzo de 1997, cuando Sofía tenía apenas 4 meses, Patricia tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una mañana encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Patricia se había ido durante la madrugada, llevándose solo una maleta pequeña con sus pertenencias personales. La carta era breve, pero desgarradora. Eduardo y Carmen, no puedo seguir así. Cada vez que miro a Sofía veo a Alejandro, y me duele demasiado. Sé que ustedes la aman más de lo que yo podré amarla nunca. Sé que con ustedes tendrá una mejor vida de la que yo podría darle. Les pido que se hagan cargo de ella legalmente. Yo no soy lo suficientemente fuerte para ser madre. No me busquen. Cuando esté lista, los contactaré. Patricia. Carmen lloró durante días. Yo me sentía abrumado por la responsabilidad, pero también sabía que no teníamos opción. No podíamos entregar a Sofía al sistema de adopción cuando ya formaba parte de nuestra familia. Después de consultar con un abogado, iniciamos el proceso legal para adoptar formalmente a Sofía. Patricia había firmado todos los documentos necesarios antes de irse, renunciando a sus derechos parentales. El proceso tomó varios meses, pero finalmente, en diciembre de 1997, Sofía se convirtió oficialmente en nuestra hija. Decidimos que nunca le diríamos la verdad sobre sus orígenes. En nuestros corazones, ella era nuestra hija tanto como Roberto y Ana. Los documentos legales la registraban como Sofía Mendoza, nuestra hija legítima. Incluso llegamos a destruir la mayoría de las fotos que teníamos de Patricia durante su embarazo y los primeros meses de vida de Sofía,
para que no quedaran evidencias visuales de la verdad. La única excepción fue esa fotografía familiar que Mauricio había roto. La habíamos tomado cuando Sofía tenía 1 año y medio, después de que la adopción fuera finalizada. Para nosotros, esa imagen representaba el momento en que nuestra familia se había completado oficialmente. Durante años, la estrategia funcionó perfectamente. Sofía creció creyendo que era nuestra hija biológica. Roberto y Ana, que eran muy jóvenes cuando Patricia vivió con nosotros, eventualmente olvidaron los detalles de esa época o asumieron que sus memorias eran confusas. Sofía se desarrolló como una niña normal y feliz, destacándose en la escuela y formando vínculos fuertes con todos nosotros. Patricia mantuvo su promesa de no contactarnos. De vez en cuando, Carmen recibía noticias indirectas a través de conocidos mutuos, que Patricia se había mudado a otra ciudad, que había encontrado trabajo, que parecía estar mejor, pero nunca hubo contacto directo. Conforme Sofía crecía, ocasionalmente alguien comentaba sobre las diferencias físicas entre ella y el resto de la familia. Sofía tenía el cabello rizado y más oscuro, sus facciones eran más delicadas, y su complexión era ligeramente diferente. Pero estos comentarios eran raros y siempre los descartábamos con explicaciones sobre la genética y los rasgos que pueden saltar generaciones. La propia Sofía nunca cuestionó su lugar en la familia. Para ella, yo era papá, Carmen era mamá, y Roberto y Ana eran sus hermanos mayores. Nunca mostró curiosidad particular sobre por qué era físicamente diferente a nosotros. Todo cambió cuando Sofía conoció a Mauricio. Desde el primer momento en que lo trajo a casa, supe que había algo en él que no me gustaba. No era solo su arrogancia natural, o su manera de hablar como si fuera superior a todos nosotros. Era algo más sutil, una manera de observar las cosas, como si estuviera constantemente analizando y evaluando todo a su alrededor. Durante el noviazgo, Mauricio hizo varios comentarios que me pusieron nervioso. Preguntaba sobre la historia familiar, sobre las fotos viejas, sobre por qué no teníamos más parientes cercanos. Sus preguntas parecían casuales, pero había una persistencia en ellas que me inquietaba. Cuando Sofía anunció su compromiso, Carmen y yo discutimos en privado sobre si debíamos contarle la verdad antes de la boda, pero decidimos que sería demasiado cruel revelar un secreto así en un momento tan importante de su vida. Además, razonamos, Mauricio era su esposo, no el nuestro. Una vez que estuvieran casados, lo que nosotros pensáramos de él sería menos relevante. Nunca imaginamos que él se atrevería a confrontarnos de la manera en que lo hizo esa mañana de marzo. Ahora, sentado en mi cocina con Carmen, mirando los pedazos de la fotografía familiar que habíamos logrado salvar, me daba cuenta de que todas nuestras precauciones habían sido inútiles. La verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuánto tratemos de enterrarla. ¿Crees que deberíamos llamar a Patricia?, preguntó Carmen, rompiendo el silencio que había durado casi 1 hora. Era la primera vez en 27 años que mencionábamos esa posibilidad. Ya no sabemos ni siquiera dónde está, respondí. Podríamos intentar encontrarla. La idea me llenaba de ansiedad. Patricia había elegido desaparecer de nuestras vidas, y nosotros habíamos respetado esa decisión. Ahora, después de tanto tiempo, ¿teníamos derecho a buscarla solo porque nuestra situación se había complicado? Primero necesitamos hablar con Sofía, dije finalmente. Ella merece saber la verdad, y después de eso, bueno, ya veremos qué hacer con Mauricio. Carmen asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Después de 27 años siendo la madre de Sofía en todos los aspectos que importaban, ahora tendría que explicarle por qué le habíamos mentido durante toda su vida. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Mañana tendríamos que enfrentar las consecuencias de decisiones que habíamos tomado cuando éramos más jóvenes y, tal vez, más ingenuos, sobre cómo el pasado puede alcanzarnos cuando menos lo esperamos. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima quisiera reflejar el estado de ánimo que reinaba en nuestra casa. Carmen había pasado la mayor parte de la noche despierta, y yo no había dormido mucho mejor. Durante el desayuno, apenas cruzamos palabra, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos sobre cómo abordar la conversación que sabíamos que era inevitable. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era Sofía. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo y con mamá. ¿Puedo ir a la casa?»
Por supuesto, hija. ¿Vienes sola? Hubo una pausa antes de que respondiera. Sí. Mauricio se quedó en el hotel. Dice que no va a poner un pie en la casa hasta que se aclaren las cosas. Sus palabras me dolieron, no por Mauricio, sino por el tono herido en la voz de Sofía. Era evidente que su esposo le había estado llenando la cabeza con dudas durante toda la noche. Está bien, mi amor, te esperamos. Después de colgar, le conté a Carmen sobre la llamada. Ella asintió con expresión sombría. Es mejor así. Es hora de que sepa la verdad. Una hora después, Sofía llegó a la casa. Se veía terrible. Tenía los ojos rojos e hinchados. Claramente había estado llorando. Vestía un suéter gris y jeans. Su cabello estaba desaliñado y caminaba con los hombros caídos como si llevara un peso invisible. Se sentó en el sofá de la sala, exactamente donde había estado colgada la fotografía rota. Carmen y yo nos ubicamos en las sillas frente a ella, y durante unos minutos nadie dijo nada. Mauricio dice que no soy hija de ustedes, dijo finalmente Sofía, con voz apenas audible. Dice que es obvio solo con mirarme. Dice que cualquier persona con ojos puede darse cuenta. Carmen se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar silenciosamente. Yo sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Ver a Sofía tan confundida y dolida era insoportable. Sofía, comencé, mi voz temblando ligeramente. Hay cosas que necesitas saber, cosas que deberíamos haberte contado hace mucho tiempo. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y esperanza. ¿Entonces es cierto? ¿No soy realmente su hija? Eres nuestra hija, dije firmemente. Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan. Pero tienes razón en que hay más historia de la que conoces. Durante la siguiente hora, Carmen y yo le contamos todo. Le hablamos sobre Patricia, sobre Alejandro, sobre cómo había llegado a nuestras vidas cuando era apenas un bebé. Le explicamos sobre la adopción legal, sobre nuestra decisión de mantener el secreto, y sobre por qué creíamos que era lo mejor para todos. Sofía escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión, y luego a algo que se parecía al alivio. O entonces, dijo cuando terminamos, Patricia es mi madre biológica, pero ustedes son mis padres reales. Exactamente, respondió Carmen, secándose las lágrimas. Te criamos desde que tenías 4 meses. Diste tus primeros pasos en esta casa. Dijiste tu primera palabra aquí. Roberto y Ana son tus hermanos. No importa lo que digan los genes. Sofía asintió lentamente. ¿Y Patricia? ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Admití. No hemos tenido contacto con ella desde que se fue. Esa fue su elección, y nosotros la respetamos. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Carmen y yo intercambiamos miradas. Esta era la pregunta que más habíamos temido. Porque queríamos que tuvieras una infancia normal, explicó Carmen. Porque no queríamos que sintieras que eras diferente o que no pertenecías completamente a esta familia. Y porque, agregué, honestamente creíamos que nunca sería necesario. Los documentos legales te registran como nuestra hija. Para todos los efectos legales y prácticos, eso es lo que eres. Sofía se quedó callada durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, habló. No estoy enojada con ustedes. Entiendo por qué tomaron esa decisión, pero me duele que Mauricio tuviera razón. Mauricio no tenía derecho a hablar de la manera en que lo hizo, dije con firmeza. Sin importar lo que sospechara, la forma en que manejó la situación fue cruel e inapropiada. Él dice que siempre lo supo, continuó Sofía. Dice que desde la primera vez que vio la fotografía familiar se dio cuenta. Y ahora está diciendo cosas horribles sobre ustedes, sobre mí, sobre nuestra familia. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Carmen, aunque por su tono pude notar que temía la respuesta. Sofía respiró profundamente antes de continuar. Dais que si ustedes me mintieron sobre esto, probablemente me mintieron sobre otras cosas también. Dice que tal vez hay más secretos, más mentiras, y también dice que... Se detuvo, como si no quisiera continuar. ¿Qué más dice? Insistí. Dice que tal vez yo no tengo derecho a heredar nada de ustedes porque no soy realmente su hija. Dice que cuando ustedes mueran, Roberto y Ana van a cuestionarlo todo, y que yo podría quedarme sin nada. Carmen y yo nos quedamos atónitos.
No solo Mauricio había descubierto nuestro secreto y lo había usado para lastimar a Sofía, sino que ahora estaba plantando semillas de dudas sobre la lealtad de Roberto y Ana y sobre el futuro financiero de Sofía. Eso es ridículo, dije, sintiéndome furioso. Los documentos de adopción te dan exactamente los mismos derechos legales que tienen Roberto y Ana, y ellos jamás te cuestionarían tu lugar en esta familia. ¿Ellos saben?, preguntó Sofía. Carmen y yo intercambiamos otra mirada. No de la manera en que lo sabes tú ahora, admití. Eran muy pequeños cuando todo pasó. Roberto tenía 10 años y Ana tenía 7 cuando Patricia se fue. Tal vez recuerden vagamente que su tía vivió con nosotros por un tiempo, pero nunca hemos hablado específicamente sobre tu adopción. Mauricio dice que deberíamos contarles. Dice que ellos tienen derecho a saber que yo no soy realmente su hermana. La manera en que Sofía dijo, no soy realmente su hermana, me partió el corazón. Después de 27 años, las palabras venenosas de Mauricio habían logrado plantar dudas sobre su lugar en nuestra familia. Sofía, dije, levantándome para acercarme a ella. Mírame, Roberto y Ana te aman. Siempre te han amado. Cuando eras pequeña, Roberto te defendía de los niños que se burlaban de ti en la escuela. Ana te enseñó a andar en bicicleta y te acompañaba a tus clases de danza. Los tres crecieron juntos, pelearon juntos, jugaron juntos. Esos vínculos no se basan en la genética, se basan en el amor y en los recuerdos compartidos. Sofía comenzó a llorar otra vez. Pero ¿y si Mauricio tiene razón? ¿Y si cuando ustedes ya no estén, ellos deciden que yo no merezco la misma herencia que ellos? Entonces tomaremos medidas legales para asegurar que eso nunca suceda, dije con determinación. Hablaremos con un abogado mañana mismo. Actualizaremos nuestro testamento para que quede absolutamente claro que tú tienes los mismos derechos que Roberto y Ana. Carmen se levantó también y abrazó a Sofía. Mi amor, eres nuestra hija. Lo fuiste desde el momento en que llegaste a nuestras vidas, y lo serás hasta el día en que muramos. Ningún documento, ningún comentario cruel, y definitivamente ningún yerno manipulador va a cambiar eso. Sofía se aferró a Carmen, llorando en su hombro como cuando era pequeña, y se lastimaba jugando en el jardín. ¿Qué hago con Mauricio?, preguntó entre sollozos. Él es mi esposo, pero la manera en que habló de ustedes, la manera en que me hizo sentir, no sé si puedo perdonárselo. Era una pregunta que yo no podía responder por ella. Como padre, mi instinto era decirle que se divorciara inmediatamente de ese hombre cruel y manipulador, pero sabía que Sofía tenía que tomar esa decisión por sí misma. Lo que hagas con tu matrimonio es decisión tuya, Zoe, le dije. Pero te voy a decir algo. Un esposo que ama a su mujer no la lastima deliberadamente, revelando secretos familiares de esa manera. Un esposo que respeta a su mujer no planta dudas sobre el amor de su familia. Pero él dice que lo hizo porque me ama, respondió Sofía. Dice que tenía derecho a saber la verdad. Tal vez tenías derecho a saber la verdad, admitió Carmen. Y tal vez nosotros debimos contártelo hace años. Pero había formas respetuosas de abordar el tema. Podría haber hablado contigo primero, o podría habernos confrontado a nosotros en privado. En lugar de eso, eligió la forma más cruel posible, rompiendo la fotografía familiar y humillándolos a todos delante de todos. Sofía se quedó pensativa por unos minutos. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó finalmente. No quiero volver al hotel con él todavía. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, respondí inmediatamente. Esta es tu casa, Sofía. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Esa tarde, mientras Sofía descansaba en su antigua habitación, Carmen y yo decidimos llamar a Roberto y Ana para contarles lo que había pasado. Era mejor que se enteraran por nosotros antes de que Mauricio decidiera iluminarlos también. Roberto, que ahora tenía 35 años y trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, reaccionó con sorpresa pero no con shock. Siempre supe que había algo diferente en esa época, nos dijo por teléfono. Recuerdo vagamente que la tía Patricia vivió con nosotros, y que después había un bebé, y luego ella se fue, y el bebé se quedó, pero era tan pequeño que nunca cuestioné los detalles. Ana, de 32 años y maestra de primaria, tuvo una reacción más emocional. No puedo creer que Mauricio haya sido tan cruel, dijo. Sofía es mi hermana. Punto. No me importa cómo llegó a la familia.
Y no puedo creer que ese hombre le haya hecho dudar del amor que todos sentimos por ella. Ambos prometieron hablar con Sofía y asegurarle que nada había cambiado en sus sentimientos hacia ella. Roberto incluso dijo que estaba considerando ir a confrontar a Mauricio personalmente, pero le pedí que no lo hiciera. La situación ya era lo suficientemente complicada sin agregar más tensión. Esa noche, durante la cena, Sofía parecía más calmada, pero aún pensativa. ¿Creen que debería tratar de contactar a Patricia?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Carmen dejó de masticar y me miró. ¿Por qué querrías hacerlo?, pregunté. No lo sé, admitió Sofía. Curiosidad, supongo. Mauricio dice que tengo derecho a conocer a mi madre real. Y parte de mí se pregunta cómo es ella. ¿Por qué tomó la decisión que tomó? Si alguna vez piensa en mí. Carmen tomó la mano de Sofía sobre la mesa. Mi amor, si decides que quieres buscarla, te apoyaremos. Pero también quiero que entiendas que tal vez no obtengas las respuestas que esperas. Patricia tomó la decisión de desaparecer de nuestras vidas hace 27 años. Es posible que no quiera ser contactada. O es posible, agregué, que el contacto sea doloroso para ambas. Has construido una vida sin ella, y ella construyó una vida sin ti. Remover esas heridas viejas podría ser más dañino que beneficioso. Sofía asintió. Lo sé, pero siento que necesito al menos intentarlo. Mauricio dice que hasta que no sepa toda la verdad sobre mis orígenes, nunca voy a estar completa como persona. Las palabras de Mauricio otra vez. Me daba cuenta de que su influencia sobre Sofía era más profunda de lo que había pensado inicialmente. Sofía, dije cuidadosamente, ¿qué es lo que tú quieres? No lo que Mauricio dice que deberías querer, sino lo que realmente sientes en tu corazón. Ella se quedó callada por un momento largo. Honestamente, no lo sé. Hasta ayer, estaba completamente satisfecha con mi vida y mi familia. Nunca me sentí incompleta o como si me faltara algo. Pero ahora que sé que hay toda esta historia que no conocía, me siento confundida. Era comprensible. En 24 horas, toda la narrativa de su vida había cambiado. Era natural que se sintiera desorientada. ¿Puedo hacerte una pregunta?, le dije. Si Mauricio nunca hubiera roto esa fotografía, si nunca hubiera hecho esos comentarios, ¿te habrías sentido incompleta? ¿Te habrías preguntado sobre tus orígenes? Sofía lo pensó honestamente. No, admitió finalmente. Nunca cuestioné mi lugar en la familia. Nunca me sentí como si fuera adoptada o diferente. Ustedes siempre me hicieron sentir completamente amada y aceptada. Entonces tal vez, sugerí gentilmente, lo que necesitas no es buscar a Patricia, sino encontrar una manera de reconciliar la nueva información con la vida que ya tenías. Tal vez necesitas decidir si vas a permitir que las palabras de Mauricio cambien cómo te sientes sobre ti misma y sobre nosotros. Sofía asintió lentamente. Creo que tienes razón, pero todavía no sé qué hacer sobre mi matrimonio. Mauricio espera que tome su lado, que esté de acuerdo con él en que ustedes me mintieron y me traicionaron, pero yo no me siento traicionada. Me siento protegida. Me doy cuenta de que todo lo que hicieron lo hicieron por amor. ¿Y él no puede entender eso?, preguntó Carmen. Dice que estoy siendo ingenua. Dice que ustedes me manipularon y me lavaron el cerebro para que no cuestionara nada. Y dice que si no estoy dispuesta a confrontarlos y exigir, no sé, disculpas o reparaciones o algo así, entonces no estoy siendo leal a él como esposa. Ahí estaba. Mauricio no solo había revelado nuestro secreto familiar, estaba usando ese conocimiento para manipular a Sofía y crear división en nuestra familia. Estaba forzándola a elegir entre su familia de origen y su esposo. Sofía, le dije, nadie debería pedirte que elijas entre las personas que amas. Un matrimonio saludable se construye sumando al amor que ya tienes, no restándolo o reemplazándolo. Pero él dice que es natural que un esposo sea la prioridad número 1. Dice que cuando una mujer se casa, su lealtad principal debe ser hacia su esposo. Carmen y yo nos miramos con preocupación. Las palabras de Mauricio sonaban peligrosamente controladoras. Mi amor, dijo Carmen suavemente, el amor no es un juego de suma cero. Amar a tu familia no significa que amas menos a tu esposo, y un esposo que realmente te ama no te pediría que cortes lazos con las personas que te criaron y te aman. Sofía se quedó callada durante el resto de la cena, claramente procesando todo lo que habíamos discutido. Más tarde esa noche,
Después de que Sofía se fuera a dormir, Carmen y yo tuvimos nuestra propia conversación en privado. Estoy preocupado por ella, le dije. Mauricio la está manipulando sistemáticamente. Primero reveló nuestro secreto de la manera más cruel posible, luego sembró dudas sobre su lugar en la familia, y ahora la está presionando para que rompa lazos con nosotros. Lo sé, respondió Carmen, pero no podemos tomar la decisión por ella. Sofía es adulta, está casada, y tiene que navegar esta situación por sí misma. Pero ¿qué pasa si él la convence de que nos alejemos de ella? ¿Qué pasa si perdemos a nuestra hija por las manipulaciones de este hombre? Carmen me tomó la mano. Entonces lucharemos por ella, pero lo haremos con amor, no con manipulación. Le mostraremos que su lugar en esta familia es incondicional, sin importar lo que su esposo le diga o haga. Tenía razón, por supuesto, pero esa noche, acostado en la oscuridad, no podía dejar de preguntarme si nuestras decisiones de hace 27 años habían puesto a Sofía en una posición vulnerable que Mauricio ahora estaba explotando. Al día siguiente, tendríamos que enfrentar las siguientes fases de esta crisis familiar, y algo me decía que Mauricio no había terminado con sus manipulaciones. La mañana siguiente trajo consigo una llamada que cambiaría todo. Eran apenas las 8 cuando sonó el teléfono, despertándonos a Carmen y a mí. Sofía seguía durmiendo en su antigua habitación. ¿Eduardo Mendoza?, preguntó una voz formal del otro lado de la línea. Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Hernández. Represento a Mauricio Vázquez en asuntos legales. Mi cliente me ha pedido que me comunique con usted para discutir ciertos asuntos relacionados con la propiedad familiar y los derechos de herencia. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Disculpe, señor Mendoza, mi cliente tiene razones para creer que existen discrepancias en la documentación familiar que podrían afectar los derechos legales de su esposa. Nos gustaría programar una reunión para discutir estos asuntos de manera civilizada. Carmen, que había escuchado parte de la conversación, se sentó en la cama con expresión alarmada. Licenciado, le dije, tratando de mantener la calma. No entiendo de qué está hablando. Mi hija Sofía es legalmente mi hija adoptiva, con todos los derechos que eso conlleva. Ah, entonces usted admite que existe una adopción. Interesante. Mi cliente sospechaba que podría haber irregularidades en el proceso. ¿Podría usted proporcionar la documentación completa de dicha adopción? Me di cuenta de que había caído en una trampa. Al confirmar la adopción, había dado a Mauricio exactamente la información que buscaba. Licenciado Hernández, dije firmemente, cualquier documentación legal que concierne a mi familia es asunto privado. No tengo obligación de compartir nada con usted o con su cliente. Por supuesto, señor Mendoza, pero debería saber que mi cliente está considerando todas sus opciones legales para proteger los intereses de su esposa. Si existe cualquier irregularidad en la adopción, o si hay aspectos del proceso que no fueron manejados apropiadamente, eso podría afectar significativamente los derechos de herencia futuros. La amenaza era clara, aunque velada en lenguaje legal cortés. ¿Me está amenazando?, pregunté directamente. En absoluto, señor Mendoza. Simplemente estoy informando a usted sobre las preocupaciones legítimas de mi cliente. Sería beneficioso para todas las partes involucradas resolver estos asuntos de manera amigable antes de que sea necesario involucrar a los tribunales. Después de colgar, me quedé sentado en la cama, temblando de furia. Carmen me miró con expresión preocupada. ¿Qué fue eso?, preguntó. Le conté sobre la conversación. Carmen se puso pálida. ¿Crees que puede hacer algo legalmente?, me preguntó. No lo sé, pero obviamente está tratando de intimidarnos, y lo peor es que está usando a Sofía como excusa para hacerlo. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de nuestra habitación, todavía en pijama. ¿Quién llamó tan temprano?, preguntó. Carmen y yo intercambiamos miradas. No queríamos asustarla, pero tenía derecho a saber lo que su esposo estaba haciendo. Le contamos sobre la llamada del abogado. La reacción de Sofía fue inmediata y furiosa. ¿Él contrató un abogado?, gritó. Sin siquiera decírmelo, se dirigió inmediatamente al teléfono y marcó el número del hotel donde se hospedaba Mauricio. Mauricio, le dijo cuando respondió, necesito que vengas aquí ahora mismo. Tenemos que hablar. No pude escuchar la respuesta de Mauricio, pero por la expresión de Sofía, no fue positiva.
No me importa lo que estés haciendo. Ven aquí ahora o voy yo para allá. Y créeme que no quieres que haga una escena en el lobby del hotel. Colgó y se dirigió hacia nosotros. Viene para acá en una hora. Durante esa hora, ayudé a Sofía a prepararse para la confrontación. Le expliqué lo que sabía sobre los derechos legales de los hijos adoptivos. Le mostré copias de su documentación de adopción, que siempre habíamos guardado en nuestra caja fuerte, y le aseguré que legalmente estaba en una posición sólida. ¿Pero por qué haría esto?, preguntaba una y otra vez. ¿Por qué contrataría un abogado sin decírmelo? Porque, le expliqué, no está tratando de protegerte, está tratando de controlar la situación y a ti. Está usando la información que descubrió como una herramienta para manipular a toda la familia. Cuando Mauricio llegó, su actitud había cambiado completamente. Ya no era el hombre arrogante y confrontativo del día anterior. Ahora actuaba como el esposo preocupado, lleno de explicaciones y justificaciones. Sofía, mi amor, comenzó, contraté al abogado por nosotros, para proteger tus intereses. ¿Mis intereses?, respondió Sofía, claramente furiosa. ¿O tus intereses? Porque según el abogado, estás cuestionando mi adopción y mis derechos de herencia. Mauricio miró hacia Carmen y hacia mí con expresión incómoda. Tal vez deberíamos hablar en privado. No, dijo Sofía firmemente. Ellos son mi familia. Si tienes algo que decir sobre mi situación legal, puedes decirlo delante de ellos. Mauricio respiró profundamente y cambió de táctica. Está bien. Sofía, descubrí que tus padres te mintieron durante toda tu vida. ¿No crees que es posible que haya otras cosas que no te han dicho? ¿Otros aspectos de tu adopción que podrían no haber sido manejados apropiadamente? ¿Cómo qué?, preguntó Sofía. Como el consentimiento de tu madre biológica, como si la adopción fue procesada correctamente a través de los canales legales apropiados, como si hay otros familiares biológicos que podrían tener reclamos sobre tu custodia o sobre cualquier herencia futura. Carmen y yo nos quedamos atónitos. Mauricio no solo estaba cuestionando la legalidad de la adopción, sino que estaba implicando que podría haber otros familiares desconocidos con reclamos sobre Sofía. Mauricio, dije, tratando de mantener la calma, la adopción de Sofía fue procesada completamente a través del sistema legal. Patricia firmó todos los documentos necesarios renunciando a sus derechos parentales. No hay otros familiares involucrados. ¿Pero está usted seguro de eso?, presionó Mauricio. ¿Está completamente seguro de que el padre biológico no tiene derechos? ¿Está seguro de que Patricia no tenía otros familiares que podrían tener reclamos? La mención del padre biológico me hizo estremecer. Alejandro Ruiz. Durante todos estos años, nunca habíamos considerado que él pudiera aparecer y reclamar derechos sobre Sofía. El padre biológico nunca reconoció la paternidad, expliqué. Abandonó a Patricia cuando se enteró del embarazo. Legalmente, no tiene derechos. ¿Pero fue eso documentado apropiadamente?, insistió Mauricio. ¿Fue él oficialmente notificado sobre la adopción? ¿Renunció formalmente a sus derechos parentales? La verdad era que no estaba completamente seguro de todos los detalles legales del proceso de adopción de hace 27 años. Habíamos confiado en nuestro abogado de entonces para manejar todos los aspectos legales. Mauricio, intervino Sofía, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás tratando de crear problemas donde no los hay? No estoy creando problemas, Sofía. Estoy tratando de protegerte. Si hay irregularidades en tu adopción, eso podría afectar tus derechos futuros. Y si algo les pasa a tus padres adoptivos y Roberto o Ana deciden cuestionar tu derecho a heredar, necesitas estar preparada. Roberto y Ana nunca harían eso, dijo Sofía con firmeza. ¿Estás segura? ¿Estás completamente segura de que cuando haya dinero y propiedades involucradas, van a seguir viéndote como su hermana igual? Era una táctica vil, pero efectiva. Pude ver la duda crecer en los ojos de Sofía. Además, continuó Mauricio, ¿no crees que tienes derecho a conocer a tu madre biológica? ¿No crees que ella tiene derecho a saber qué fue de ti? Patricia eligió desaparecer de nuestras vidas, dijo Carmen con voz tensa. Respetamos esa decisión. Pero, ¿y si ha cambiado de opinión? ¿Y si durante todos estos años ha querido contactar a Sofía pero no sabía cómo? Mauricio estaba sembrando dudas sistemáticamente, creando escenarios hipotéticos diseñados para hacer que Sofía cuestionara todo lo que sabía sobre su vida.
¿Sabes qué? Dijo Sofía de repente, levantándose del sofá. Tienes razón en una cosa, Mauricio. Merezco tener respuestas completas a todas mis preguntas. Por un momento, pensé que Mauricio había ganado. Pero, continuó Sofía, también merezco un esposo que me apoye y que confíe en mi familia. No uno que contrate abogados a mis espaldas y que trate de crear conflictos donde no los hay. Mauricio se puso pálido. Sofía, yo solo estoy. Tú solo estás tratando de controlar la situación. Lo interrumpió. Y me estás usando a mí como excusa para hacerlo. Se dirigió hacia el teléfono y marcó un número. Roberto, soy Sofía. ¿Puedes venir a la casa de papá y mamá ahora mismo? Necesito preguntarte algo importante. Sí, trae a Ana si puede venir también. Después de colgar, se dirigió hacia Mauricio. Vas a escuchar directamente de Roberto y Ana lo que piensan sobre mi lugar en esta familia. Y después vas a decidir si quieres ser parte de una familia unida o si prefieres seguir tratando de dividirla. La expresión de Mauricio cambió de confiada a preocupada. Creo que se dio cuenta de que su plan de crear división familiar podría estar a punto de explotar en su cara. Una hora después, Roberto y Ana llegaron a la casa. Roberto se veía molesto, y Ana claramente había estado llorando. Sofía, dijo Roberto inmediatamente. Ana me contó lo que pasó. Quiero que sepas que no me importa cómo llegaste a esta familia. Eres mi hermana. Punto. Ana abrazó a Sofía. Te amo exactamente igual que siempre. Nada de lo que diga este hombre va a cambiar eso. Mauricio intentó intervenir. Roberto, Ana, entiendo sus sentimientos, pero... No, lo interrumpió Roberto bruscamente. Usted no entiende nada. Usted no estuvo aquí cuando Sofía era pequeña y se enfermaba, y papá se desvelaba cuidándola. Usted no vio a mamá enseñarle a caminar, a leer, a andar en bicicleta. Usted no creció con ella. No compartió navidades y cumpleaños y 1000 momentos pequeños que hacen a una familia. Ana añadió. Y además, ¿cuál es su problema con nuestra herencia? ¿Por qué está tan preocupado por el dinero de nuestros padres? Mauricio se puso rojo. No estoy preocupado por el dinero. Estoy preocupado por los derechos de Sofía. No, dijo Ana firmemente. Usted está preocupado por sus derechos futuros. Está tratando de crear un conflicto para poder tener algún tipo de control o reclamo sobre nuestros asuntos familiares. La habitación se quedó en silencio por un momento. Luego Sofía habló. Mauricio, quiero que despidas al abogado. Hoy, ahora mismo. Sofía, eso no es prudente. Despide al abogado, o yo voy a contratar mi propio abogado para el divorcio. Las palabras cayeron como una bomba. Mauricio se quedó boquiabierto. ¿Divorcio? Sofía, somos esposos. Se supone que debemos estar juntos en esto. Se suponía que debíamos estar juntos en muchas cosas, respondió Sofía. Pero tú elegiste ir por tu cuenta, contratar abogados sin decírmelo, y atacar a mi familia. Así que ahora yo estoy eligiendo proteger lo que realmente importa. Mauricio se quedó callado por varios minutos, claramente calculando sus opciones. Está bien, dijo finalmente. Voy a despedir al abogado. Pero por el tono de su voz y la expresión en sus ojos, supe que esto estaba lejos de terminar. Mauricio había mostrado su verdadera naturaleza, y aunque pudiera retroceder tácticamente, el daño a su matrimonio con Sofía ya estaba hecho. Lo que no sabíamos en ese momento era que los próximos días traerían revelaciones que ninguno de nosotros había anticipado, y que la historia de nuestra familia tenía capas de complejidad que aún no habíamos descubierto. 3 días después de la confrontación con Mauricio, recibimos una llamada que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia de Sofía. Carmen contestó el teléfono mientras yo preparaba el desayuno, y la expresión en su rostro me hizo saber inmediatamente que algo grave estaba pasando. «Patricia», escuché que decía Carmen, con voz llena de shock, «¿eres realmente tú?» Mi corazón se detuvo. Después de 27 años de silencio, Patricia había decidido contactarnos, y el momento no podía ser más complicado. Carmen habló durante varios minutos, principalmente escuchando, ocasionalmente haciendo preguntas cortas. Cuando finalmente colgó, se sentó pesadamente en una silla de la cocina. ¿Qué quería?, le pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. «¿Sabe sobre Mauricio?», dijo Carmen lentamente. «Alguien le contó que él está cuestionando la adopción de Sofía y amenazando con crear problemas legales.
Dice que necesita hablar con nosotros urgentemente. ¿Después de 27 años? ¿Ahora decide que quiere hablar? Eduardo, dijo Carmen, mirándome con expresión seria, dice que hay cosas sobre la adopción de Sofía que nunca supimos, cosas que podrían complicar la situación legal. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de cosas? No quiso decírmelo por teléfono, pero dice que necesita venir aquí, que tenemos que hablar cara a cara, antes de que la situación se salga de control. Patricia llegó esa misma tarde. Cuando abrí la puerta, me quedé sin palabras. Los 27 años habían pasado, por supuesto. Ya no era la mujer joven e impulsiva que había vivido con nosotros. Ahora tenía 55 años, cabello gris recogido en un moño conservador, y vestía un traje de negocios que sugería una vida muy diferente a la que había llevado cuando era joven. Pero lo que más me impactó fue lo mucho que se parecía a Sofía. Los mismos ojos oscuros, la misma estructura facial delicada, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. Era como ver un vistazo del futuro de nuestra hija. Eduardo, me dijo simplemente, extendiendo su mano para estrechar la mía. Patricia. Carmen apareció detrás de mí, y las dos hermanas se miraron durante un momento que se sintió como una eternidad. Carmen, dijo Patricia, con voz ligeramente temblorosa. Patty, respondió Carmen, usando el apodo de la infancia. Se abrazaron brevemente, pero pude sentir la tensión entre ellas. Habían pasado demasiados años y había demasiada historia sin resolver. Nos sentamos en la sala, en el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles durante los últimos días. Patricia miró alrededor, notando los cambios que habíamos hecho en la casa durante las décadas que había estado ausente. ¿Dónde está Sofía?, preguntó. En su apartamento, respondió Carmen. Decidió mudarse temporalmente mientras resuelve las cosas con Mauricio. ¿Quieres que la llamemos? Patricia negó con la cabeza. Primero necesito hablar con ustedes. Después de eso, veremos si es apropiado que hable con ella. ¿Qué es lo que necesitas decirnos?, pregunté directamente. Patricia respiró profundamente, claramente preparándose para una conversación difícil. Cuando me fui hace 27 años, comenzó. No fue solo porque no podía lidiar con ser madre, fue porque recibí una amenaza. Carmen y yo intercambiamos miradas confundidas. ¿Qué tipo de amenaza? ¿De Alejandro Ruiz? El padre biológico de Sofía. Mi sangre se heló. Durante todos estos años, habíamos asumido que Alejandro simplemente había desaparecido de la vida de Patricia, y nunca había sabido realmente sobre Sofía. Pensábamos que él no sabía sobre Sofía, dije. Patricia se rió amargamente. Oh, sabía perfectamente. Lo que pasa es que tenía mucho que perder si la información se hacía pública. ¿A qué te refieres? Alejandro no era solo un hombre casado que tuvo una aventura, explicó Patricia. Era un hombre casado cuya esposa venía de una familia muy influyente y muy conservadora. Su suegro controlaba la mayor parte de su negocio. Si se hubiera sabido que tenía una hija ilegítima, habría perdido todo: su matrimonio, su negocio, su posición social. Carmen se puso pálida. ¿Y te amenazó? Cuando Sofía tenía 4 meses, aparecieron 2 hombres en mi apartamento. Me dijeron que representaban a Alejandro, y me dieron 2 opciones. Podía desaparecer y nunca reclamar nada de él, o podía enfrentar las consecuencias de tratar de arruinar la vida de un hombre importante. Dios mío, murmuré. ¿Por qué nunca nos dijiste esto? Porque tenía miedo, admitió Patricia, y porque pensé que si me iba, ustedes y Sofía estarían seguros. Los hombres me dijeron específicamente que mientras nadie supiera que Alejandro era el padre, no habría problemas. Pero si alguien trataba de contactarlo o de hacer público el parentesco, las cosas se pondrían muy feas. ¿Y creíste que realmente harían algo?, preguntó Carmen. Patricia se subió la manga de su blusa, revelando una cicatriz larga en el antebrazo. Me dieron una demostración de lo serios que eran. Carmen gaspeó y se llevó la mano a la boca. Así que me fui, continuó Patricia. Me mudé a otra ciudad, cambié mi nombre, comencé una nueva vida. Y durante 27 años, mantuve el secreto. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué decides contarnos esto ahora? Porque alguien me llamó la semana pasada. Alguien que sabía mi verdadero nombre, que sabía sobre Sofía, y que sabía dónde encontrarme. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién? No se identificó.
pero me dijo que había un hombre haciendo preguntas sobre la adopción de Sofía, contratando abogados, investigando los antecedentes. Me dijo que si la información sobre Alejandro salía a la luz, podría haber consecuencias para todos nosotros. Mauricio, dije, sintiéndome enfermo. Eso pensé también, pero hay algo más. Patricia pausó, como si estuviera decidiendo cuánto más revelar. La persona que me llamó sabía detalles sobre la amenaza de hace 27 años. Detalles que solo Alejandro y sus hombres podrían saber. ¿Estás diciendo que Alejandro sabe lo que está pasando? Estoy diciendo que alguien que trabaja para él definitivamente lo sabe, y están preocupados de que las investigaciones de Mauricio puedan exponer la conexión. La habitación se quedó en silencio mientras procesábamos esta información. Todo lo que creíamos saber sobre la situación había cambiado completamente. ¿Alejandro sigue vivo?, preguntó Carmen. Sí, de hecho, ahora es aún más poderoso de lo que era hace 27 años. Su empresa se expandió, tiene conexiones políticas importantes, y su familia sigue siendo una de las más influyentes de la región. ¿Y qué quiere?, pregunté. Lo mismo que quería hace 27 años, que el secreto siga siendo secreto, pero ahora la situación es más complicada porque Sofía es adulta, está casada, y su esposo está haciendo exactamente el tipo de ruido que Alejandro siempre temió. Me levanté y comencé a caminar por la sala, tratando de procesar toda esta información. ¿Entonces estás diciendo que estamos todos en peligro por las acciones de Mauricio? Posiblemente. La persona que me llamó fue muy clara. Si Mauricio continúa con sus investigaciones legales, si trata de contactar a Alejandro o hacer pública la conexión, habrá consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Carmen. Patricia me miró directamente. Eduardo, ¿recuerdas que hace unas semanas hubo problemas en tu trabajo? ¿Esa investigación sobre irregularidades en la supervisión que casi te cuesta el empleo? Me quedé helado. Había habido una investigación interna en la fábrica, acusaciones de que yo había estado falsificando reportes de seguridad. Las acusaciones eran completamente falsas, pero habían causado semanas de estrés y casi habían resultado en mi despido. Solo la intervención de mi jefe, que me conocía desde hacía años, había salvado mi trabajo. ¿Cómo sabes sobre eso?, pregunté, porque no fue una coincidencia, fue una demostración de poder, una manera de mostrar que pueden afectar tu vida cuando quieran. Carmen se puso pálida. ¿Estás diciendo que Alejandro estuvo detrás de eso? Estoy diciendo que tiene recursos para hacer que las cosas se vuelvan muy difíciles para ustedes, si se siente amenazado. Y las acciones de Mauricio definitivamente lo están haciendo sentir amenazado. Me senté nuevamente, sintiéndome abrumado. ¿Qué sugieren que hagamos? Necesitan detener a Mauricio, dijo Patricia firmemente. Necesitan hacer que pare sus investigaciones legales y que deje de hacer preguntas sobre los orígenes de Sofía. Ya le dijimos que despidiera al abogado, dijo Carmen. ¿Y lo hizo? Eso dijo. Patricia negó con la cabeza. No es suficiente. Mientras él siga siendo curioso sobre la situación, mientras siga viendo oportunidades para crear problemas o sacar beneficio, seguirá siendo un peligro para todos ustedes. ¿Qué propones entonces?, pregunté. Propongo que le digan toda la verdad a Sofía, que le expliquen que su padre biológico es un hombre peligroso que ha amenazado a la familia en el pasado y que podría hacerlo de nuevo, y que la ayuden a tomar la decisión correcta sobre su matrimonio. Carmen y yo nos miramos. La idea de contarle a Sofía que su padre biológico era esencialmente un criminal que había amenazado a su familia era aterradora. ¿Y si ella decide que quiere conocerlo de todas formas?, preguntó Carmen. Entonces, dijo Patricia agrimente, todos estaremos en grave peligro. En ese momento sonó el teléfono. Carmen lo contestó y su expresión cambió inmediatamente. Sofía, dijo, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No pude escuchar la respuesta de Sofía, pero por la reacción de Carmen, algo estaba mal. ¿Qué quieres decir con que alguien está siguiéndote? ¿Desde cuándo? Mi sangre se heló. Patricia me miró con expresión de, te lo dije. Ven aquí ahora mismo, le dijo Carmen a Sofía. No pares en ningún lado. Ven directamente a la casa. Después de colgar, Carmen nos contó que Sofía había notado un automóvil que la había estado siguiendo durante los últimos 2 días. Al principio pensó que era paranoia, pero esta mañana el mismo automóvil había estado estacionado frente a su apartamento cuando se despertó y la había seguido al trabajo. Ya comenzó, dijo Patricia sombríamente.
¿Qué comenzó? Pregunté, aunque temía la respuesta. La presión. Alejandro está haciendo saber su presencia. Está dejando claro que sabe dónde encontrar a Sofía cuando quiera. Carmen comenzó a llorar. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo llegamos a esto? Llegaron aquí porque hicieron lo correcto hace 27 años, dijo Patricia firmemente. Le dieron a Sofía una familia amorosa y una vida segura, pero ahora esa seguridad está siendo amenazada por las acciones de su esposo. 20 minutos después, Sofía llegó a la casa. Se veía nerviosa y asustada. Cuando entró en la sala y vio a Patricia, se detuvo completamente. «¿Tía Patricia?», dijo con voz incrédula. Patricia se levantó lentamente. «Hola, Sofía». Fue un momento surrealista. La hija viendo a su madre biológica por primera vez en su memoria consciente, y la madre viendo a la hija que había abandonado convertida en una mujer adulta. «¿Eres realmente tú?», preguntó Sofía. «Sí, soy yo». Sofía se acercó lentamente, estudiando el rostro de Patricia. «¿Te pareces a mí? ¿O yo me parezco a ti?». «Sí», dijo Patricia simplemente. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?». Patricia miró hacia Carmen y hacia mí. «Porque tu familia está en peligro, y es parcialmente mi culpa». Durante la siguiente hora, Patricia le contó a Sofía toda la historia que nos había contado a nosotros, sobre Alejandro, sobre las amenazas, sobre por qué había desaparecido. Sofía escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión y luego a horror. «¿Estás diciendo que mi padre biológico amenazó de muerte a nuestra familia?», preguntó finalmente. «Estoy diciendo que es un hombre muy poderoso que hará cualquier cosa para proteger su reputación y su posición», respondió Patricia. «Y las acciones de Mauricio están amenazando exactamente eso. ¿Y crees que él está detrás de que me estén siguiendo? Estoy segura de eso. Es su manera de demostrar que puede llegar a ti cuando quiera». Sofía se quedó callada por varios minutos, procesando toda la información. «¿Dónde está Mauricio ahora?», preguntó finalmente. «Yo en el hotel, supongo», respondí. «Necesito hablar con él. Necesito decirle que pare todo esto inmediatamente». «Sofía», dijo Patricia, «necesitas entender algo. Tu esposo puede no querer parar. Si ve oportunidad de sacar dinero de esta situación, ya sea chantajeando a Alejandro o demandando por daños, podría decidir que vale la pena el riesgo. ¿Estás sugiriendo que Mauricio me casaría para poder chantajear a mi padre biológico? Estoy sugiriendo que tu esposo ha mostrado que está dispuesto a usar información familiar para su beneficio personal, y un hombre tan calculador podría ver una oportunidad de oro en esta situación». La expresión de Sofía cambió. Pude ver que estaba comenzando a entender la verdadera naturaleza de la situación, y posiblemente la verdadera naturaleza de su esposo. «¿Qué necesito hacer?», preguntó. «Necesitas tomar una decisión», dijo Patricia. Puedes quedarte casada con un hombre que está poniendo a tu familia en peligro por su propia ganancia, o puedes proteger a las personas que te han amado y cuidado durante toda tu vida. Era una elección imposible, pero también era una que solo Sofía podía hacer. Esa noche, después de que Patricia se fuera a un hotel, no queríamos que se quedara en la casa en caso de que estuviéramos siendo vigilados. Sofía tomó su decisión. «Voy a pedirle el divorcio a Mauricio», anunció. «Y voy a asegurarme de que entienda que si continúa con cualquier tipo de investigación o acción legal relacionada con esta familia, enfrentará las consecuencias». Era una decisión valiente, pero también peligrosa. No sabíamos cómo reaccionaría Mauricio cuando se diera cuenta de que había perdido su acceso a la situación que esperaba explotar. Lo que no sabíamos era que Mauricio ya había tomado medidas que harían la situación mucho más complicada de lo que habíamos imaginado. Al día siguiente, Sofía se dirigió al hotel para confrontar a Mauricio, pero lo que encontró allí cambiaría todo para siempre. Cuando llegó a su habitación, la puerta estaba entreabierta y él no estaba allí. Sobre la cama había documentos esparcidos, copias de certificados de nacimiento, registros de adopción y algo que la hizo quedarse sin aliento, una carpeta con fotografías de ella, de nosotros, de nuestra casa, y de Patricia entrando y saliendo de su hotel. Mauricio había estado investigando mucho más profundamente de lo que habíamos imaginado. En el centro de todos los documentos había una nota escrita a mano. «Sofía, si estás leyendo esto, es porque las cosas se han complicado más de lo que esperaba.
He ido a encontrarme con alguien que puede darnos todas las respuestas que merecemos. Volveré pronto con buenas noticias para nuestro futuro. M. Sofía me llamó inmediatamente, con pánico en la voz. Papá, creo que Mauricio fue a buscar a Alejandro. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Estás segura? En su habitación hay fotos de todos nosotros, incluyendo de Patricia, y hay información sobre empresas de Alejandro Ruiz. Creo que va a tratar de contactarlo directamente. Llamé inmediatamente a Patricia a su hotel. Cuando le conté lo que había encontrado Sofía, su reacción fue inmediata y aterradora. Necesitan salir de la ciudad, ahora mismo. ¿Qué? Eduardo, si Mauricio contacta a Alejandro directamente, especialmente si trata de chantajearlo o amenazarlo, las represalias van a ser inmediatas y severas. Necesitan tomar a Sofía y salir de allí hasta que podamos evaluar qué tan mal se ha puesto la situación. No vamos a huir de nuestra propia casa, dije, aunque mi voz temblaba. Entonces al menos envíen a Sofía a un lugar seguro. Si algo le pasa a ella por las acciones estúpidas de su esposo, nunca se lo perdonarán. Tenía razón. Carmen y yo decidimos enviar a Sofía a quedarse con Ana en otra ciudad, al menos hasta que supiéramos qué había hecho Mauricio y cuáles serían las consecuencias. Pero antes de que Sofía pudiera irse, Mauricio regresó. Era tarde en la noche cuando escuchamos el automóvil en el camino de entrada. Carmen y yo estábamos despiertos, demasiado preocupados para dormir. Cuando vimos las luces acercándose a la casa, Mauricio bajó del automóvil, pero no estaba solo. 2 hombres en trajes oscuros salieron con él. Mi sangre se heló al recordar la descripción que Patricia había dado de los hombres que la habían amenazado 27 años atrás. Sofía, le dije urgentemente, escóndete en el cuarto de atrás y no salgas sin importar lo que escuches. Mauricio tocó la puerta con confianza, como si todavía fuera bienvenido en nuestra casa. Cuando abrí, pude ver inmediatamente que algo había cambiado en él. Ya no era el hombre arrogante y manipulador de los días anteriores. Ahora parecía nervioso, casi asustado. Eduardo Mare me dijo, necesito hablar con usted y con Sofía. Es muy importante. ¿Quiénes son ellos? Pregunté señalando a los 2 hombres. Son asociados de alguien muy importante, alguien que tiene interés en resolver esta situación amigablemente. Uno de los hombres se adelantó. Era alto, de unos 50 años, con cabello gris y una presencia intimidante. Señor Mendoza, me dijo con voz calmada pero firme. Mi jefe ha enviado una propuesta que creemos que encontrará muy generosa. No quiero escuchar ninguna propuesta de su jefe, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Creo que sí querrá escucharla, insistió el hombre, especialmente considerando las alternativas. Carmen apareció detrás de mí, claramente asustada pero tratando de mostrarse valiente. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Mauricio. No está aquí, mentí. El segundo hombre sonrió fríamente. Señor Mendoza, sabemos que está en la casa. Su automóvil está en el camino de entrada. Era cierto. En nuestra prisa por esconderla, no habíamos pensado en mover su automóvil. La propuesta es simple, continuó el primer hombre. Mi jefe está dispuesto a ser muy generoso para resolver esta situación. Está preparado para ofrecer una suma significativa de dinero a cambio de que todos los involucrados firmen acuerdos de confidencialidad y se comprometan a no contactarlo nunca, bajo ninguna circunstancia. ¿Cuánto dinero?, preguntó Mauricio, y por su tono pude darme cuenta de que esta no era la primera vez que se discutía esta cifra. 500,000 pesos para la familia Mendoza y 200,000 para usted, señor Vázquez, como compensación por su discreción. Era una suma enorme, más dinero del que habíamos visto en nuestras vidas. ¿Y si nos negamos?, pregunté. El hombre me miró directamente a los ojos. Entonces mi jefe se verá obligado a proteger sus intereses de otras maneras. La amenaza era clara. Necesito hablar con Sofía antes de tomar cualquier decisión, dije. Por supuesto, pero la oferta expira al amanecer. Después de eso, mi jefe considerará que han elegido el camino más difícil. En ese momento, Sofía apareció en la sala. Había estado escuchando toda la conversación. No, dijo firmemente. No vamos a aceptar dinero ensangrentado. Mauricio se puso pálido. Sofía, piénsalo. Con ese dinero ¿Podríamos qué, Mauricio? ¿Vivir sabiendo que vendimos nuestra integridad? ¿Vivir en miedo de que si alguna vez hablamos, algo terrible nos va a pasar? Se dirigió hacia los hombres.
Díganle a su jefe que no estamos interesados en su dinero. Y díganle también que no tiene nada que temer de nosotros. No queremos nada de él. No lo vamos a contactar. Y no vamos a hacer pública ninguna información. Todo lo que queremos es que nos dejen en paz. El primer hombre asintió. Eso es razonable. Pero necesitamos más que su palabra. ¿Qué necesitan? Necesitamos que firmen documentos legales comprometiéndose a nunca revelar la identidad del padre biológico. Y necesitamos que su esposo retire cualquier investigación legal que haya iniciado. Sofía miró a Mauricio. ¿Qué investigación legal? Mauricio se puso más pálido aún. Puede que haya contactado a algunos periodistas sobre la historia, y puede que haya hablado con un investigador privado sobre rastrear al padre biológico. La expresión de Sofía cambió de sorpresa a furia absoluta. ¿Hiciste qué? Pensé que teníamos derecho a saber la verdad completa. Pensé que tal vez podríamos ganar dinero chantajeando a un hombre peligroso. Terminó Sofía la frase. Los dos hombres intercambiaron miradas. El primero habló. Señora Vázquez, su esposo se ha puesto en contacto con 3 periodistas y un investigador privado. También ha hablado con 2 abogados sobre la posibilidad de una demanda por abandono paternal. Mi jefe necesita saber que todas estas acciones van a ser retiradas inmediatamente. Sofía se dirigió hacia Mauricio con furia en los ojos. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Tienes idea del peligro en el que has puesto a mi familia? Sofía, solo estaba tratando de proteger tus intereses. Mis intereses. Mauricio, mis intereses están aquí, con la familia que me crió y me amó durante toda mi vida. Mis intereses no están en obtener dinero de un hombre que amenazó de muerte a mi familia hace 27 años. Se quitó el anillo de matrimonio y se lo arrojó. Quiero el divorcio. Y quiero que retires inmediatamente todo lo que has hecho para investigar esta situación. Mauricio recogió el anillo del suelo, con expresión devastada. Sofía, por favor, somos esposos. ¿Podemos resolver esto? No, dijo Sofía firmemente. No podemos. Has mostrado que estás dispuesto a poner a mi familia en peligro por dinero. Eso no es algo que pueda perdonar o con lo que pueda vivir. Se dirigió hacia los hombres. Mi esposo va a retirar todas sus investigaciones. Yo voy a firmar cualquier documento de confidencialidad que necesiten. Pero después de eso, quiero que su jefe nos deje completamente en paz. El primer hombre asintió. Eso es aceptable para mi jefe. Pero necesitamos que esto se resuelva completamente. No puede haber cabos sueltos. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que la señora que se reunió con ustedes ayer, Patricia, también necesita firmar los documentos. Mi corazón se detuvo. Si sabían sobre Patricia, habían estado vigilándonos más de cerca de lo que habíamos pensado. ¿Cómo saben sobre ella? Preguntó Carmen. Sabemos todo lo que necesitamos saber, respondió el hombre simplemente. Al final, tomamos la decisión que sabíamos que era la única opción real. Sofía firmó los documentos de confidencialidad. Mauricio retiró todas sus investigaciones y contactó a todos los periodistas y abogados para decirles que ya no estaba interesado en la historia. Patricia también firmó los documentos. Los hombres se fueron esa madrugada, llevándose consigo a Mauricio. Él había perdido a Sofía, pero había ganado el dinero que tanto había deseado. Era un intercambio que decía mucho sobre su carácter. Sofía se mudó de vuelta a casa con nosotros mientras procesaba el divorcio. Patricia decidió quedarse en la ciudad por unas semanas, tratando de reconstruir una relación con la hija que había abandonado. Un mes después, recibí una llamada en mi trabajo. Mi jefe me informó que la investigación sobre las supuestas irregularidades en mi supervisión había sido oficialmente cerrada sin hallazgos negativos. Más interesante aún, me ofrecieron una promoción con un aumento de sueldo sustancial. Era la manera de Alejandro de demostrar que podía hacer que nuestras vidas fueran mejores, así como las podía hacer peores. 6 meses después, Sofía conoció a un hombre llamado David en su trabajo. Era un contador, tranquilo y honesto, que la amaba por quien era, no por las oportunidades que podría representar. Cuando le contamos la historia de su adopción, la versión cuidadosamente editada que no incluía los detalles sobre Alejandro, él simplemente dijo, «Eso explica por qué es tan especial. Tuvo padres que la eligieron por amor, no por accidente». Patricia y Sofía desarrollaron una relación cordial pero distante. Se veían ocasionalmente,
pero ambas entendían que el tiempo perdido no se podía recuperar completamente. Patricia había perdido el derecho de ser madre cuando desapareció, y Sofía ya tenía los padres que necesitaba. En cuanto a la fotografía familiar que había iniciado toda esta crisis, nunca la reemplazamos. En su lugar, Carmen puso una foto nueva, una tomada en la boda de Sofía con David, mostrando a toda nuestra familia reunida y sonriendo. Roberto y Ana estaban allí con sus propias familias. Patricia estaba de pie discretamente al lado, y Carmen y yo estábamos en el centro con Sofía y David. Era una familia más grande y más complicada de lo que había sido en esa fotografía original, pero también era más fuerte. Habíamos enfrentado secretos, amenazas y manipulación, y habíamos sobrevivido porque nuestro amor era genuino. A veces, cuando miro esa nueva fotografía, pienso en Mauricio y me pregunto si alguna vez entiende lo que perdió. Cambió una familia que lo habría amado por dinero que eventualmente se acabará. Y algunas noches, cuando no puedo dormir, me pregunto si Alejandro alguna vez piensa en la hija que nunca conoció. Pero esas son preguntas que nunca tendré respuestas, y he aprendido que algunas preguntas es mejor dejarlas sin responder. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta hace 30 años cuando abrí mi casa y mi corazón a una bebé que necesitaba una familia, y sé que tomaría la misma decisión una y otra vez, sin importar las complicaciones que pudiera traer, porque al final del día, la familia no se trata de sangre o de dinero o de secretos, se trata de amor, compromiso y la disposición de protegerse mutuamente sin importar el costo. Y esa fotografía rota que Mauricio destruyó representaba exactamente eso, un momento congelado en el tiempo cuando nuestra familia estaba completa y feliz, sin saber los desafíos que enfrentaríamos, pero seguros en el amor que nos unía. Ese amor fue lo que nos salvó al final, y es lo que nos mantendrá unidos, sin importar qué otros secretos puedan revelarse en el futuro.